Hola, como lo dijo mi compañero Ramsés, el día de hoy me toca a mí exponer sobre la ciudad o región de los autores principales o exponentes del funcionalismo. Muy bien, primero es Talcott Parsons. Talcott Parsons o Parsons para los compas nació el 13 de diciembre de 1902 en Colorado Springs. Fue un sociólogo estadounidense conocido por su teoría de la acción social y su enfoque estructural funcionalista. Parsons es considerado una de las figuras más influyentes en el desarrollo de la sociología en el siglo XX. Luego de obtener un posgrado de economía, trabajó en la facultad de la Universidad de Harvard en 1927. O sea, era un hombre muy inteligente porque trabajó en Harvard. La teoría de la acción social de Parsons fue la primera teoría de sistemas sociales desarrollada en Estados Unidos, de carácter amplio, sistemático y generalizable. Una de las más grandes contribuciones de Parsons a la sociología en el mundo anglófono fueron sus traducciones en las obras de Max Weber y sus análisis Emil Durkheim y Vilfredo Pareto. El trabajo de estos autores influenció fuertemente en la perspectiva de Parsons y fue la base de su teoría de la acción social, en el cual vio la acción voluntarística a través del prisma de los valores culturales y las estructuras sociales que constituyen las elecciones y que en el último término determina las acciones sociales, en oposiciones a la idea de que las acciones están determinadas con base en procesos psicológicos internos. Él tristemente falleció el 8 de mayo de 1979 a los 76 años en Múnich, Alemania. Ahora toca hablar sobre Bronislaw Malinowski. Él nació el 7 de abril de 1884 en Cracovia, Imperio Austrohúngaro. Fue el fundador de la antropología social británica a partir de la renovación metodológica basada en la experiencia personal del trabajo de campo y en la consideración funcional de la cultura. En 1903 comenzó a estudiar filosofía en la Universidad de Cracovia, doctorándose en 1908, especializándose en física y matemáticas. La lectura de Golden Bough, o sea, la rama dorada para los compas o para quien no sepa inglés, de James Fraser volcó su interés hacia la antropología social, lo que llevó a Inglaterra para formarse en esta disciplina, obteniendo su grado en London School of Economics, o sea, por la Escuela de Londres de Economía o algo así, en 1910. En 1914 viajó a Papua Nueva Guinea, donde trabajó en el campo de Mailú y en las islas Trobriand, pero la declaración de la Primera Guerra Mundial lo obligó a aceptar el destierro, o sea, lo obligaron a irse de ahí para que no estuviera de chismoso o para que no lo metieran a la cárcel o algo así. Él tristemente falleció el 16 de mayo de 1942 a los 58 años en New Haven, Estados Unidos, de un infarto agudo de miocardio, o como se suele llamar, un ataque o paro cardíaco.
El que sigue es Robert Merton, o su nombre completo, Robert Kent Merton. Él nació el 4 de julio de 1910 de una familia humilde judía emigrada del este de Europa. Nació en Filadelfia, Estados Unidos. Se considera el padre de la teoría de las funciones manifiestas en el mundo para funciones latentes, y autor de obras como El análisis estructural de la sociología en 1935. También es uno de los clásicos de la escuela estadounidense de artes disciplina. Durante los años 30 se dedicó casi de manera exclusiva en los contextos sociales de la ciencia y la tecnología, especializándose en la Inglaterra del siglo XVII, para estudiar las consecuencias imprevistas de la acción social intencional, atendiendo la historia de la ciencia de George Sartos, quien le abrió las puertas para publicar en la revista Isis, que era Ciencia, Tecnología y Sociedad en la Inglaterra del siglo XVII. Él, como los demás que voy a hablar, tristemente falleció en 2003, a los 93 años de edad, en Nueva York, de donde es el Hombre Araña. Ahora siguen los principales exponentes del funcionalismo. El primero y el más importante es Harold Laswell. Él nació el 13 de febrero de 1902 en Donelson, Estados Unidos. Fue un pionero de la ciencia política y de las teorías de las comunicaciones. Cursó sus estudios en la Universidad de Chicago en la década de 1920, donde fue influenciado por el pragmatismo, ahí enseñado entre otros por John Dewey y Jorge Herbert Mead. Es que tiene nombres muy raros. Laswell fue jefe de la división experimental del estudio de la comunicación del tiempo de guerra de la Biblioteca del Congreso en la Segunda Guerra Mundial. O sea, ¿qué? Su fórmula, que se conoce como el paradigma de Laswell, dada a conocer en el año 1948, que sigue vigente en la actualidad, en donde el internet y los cibermensajes empiezan a dominar el proceso comunicativo. Él falleció el 18 de diciembre de 1976 en Muttenham, Estados Unidos, a los 76 años. Siguiente es Paul Lazarsfeld, o Lazarsfeld. Su nombre completo es Paul Felix Lazarsfeld. Él nació el 13 de abril de 1901 en Viena, Austria. Estudió en la Universidad de Viena y ahí se doctoró en matemáticas aplicadas en 1925 y física, con un tesis sobre los aspectos matemáticos de la teoría de Einstein. Sus padres eran socialistas activos. Fundó el Instituto de Investigación Aplicada en Psicología Social en su país en 1929. En 1936 dirigió el Centro de Investigación de la Universidad de Newark. También fundó el Bureau of Applied Social Research en 1941. Soy bilingüe. Murió el 30 de junio de 1976 a los 75 años. Que descansen en paz. El siguiente es Kurt Lewin, o
Su nombre completo, Kurt Taskett Lewin. Nació el 9 de septiembre de 1890 en Moglino, Polonia, o un polaco. Su madre murió en un campo de concentración en 1944. Qué triste, la verdad. En 1909 comenzó a estudiar medicina en Friburgo de Brisgovia. Lewin, junto con Karl Hovland, Paul Lassefer y Halun Laswell, es considerado ellos y todos los que mencioné como los padres de los medios de comunicación de masas. En 1947 creó el entrenamiento de laboratorios nacionales, National Laboratories Training, y a los pocos días, el 12 de febrero de 1947, con 56 años, murió por insuficiencia cardíaca debido al exceso de trabajo en Newtonville, Massachusetts. Siguiente es Bernard Berelson. Nació el 2 de junio de 1912 en Spokane, Washington, Estados Unidos. Recibió su formación y llevó a cabo su doctorado en la Universidad de Chicago, también, igual que Laswell. Fue decano de la Graduate School of Liberty and Information de esa universidad. Todo su trabajo tiene relación con la teoría funcionalista y sus bases, relacionados con la persuasión al espectador o receptor. Su obra más importante es Content Analysis in Communication Research, que supuso el inicio de la creación del llamado análisis de contenido. También estudió la relación entre los medios de comunicación y el mundo de la política. Junto a sus colaboradores, Lassefer, él ha estado en muchos lados. Él, tristemente, falleció en 1939 en Nueva York, Estados Unidos. El último y el más importante que considero yo es Herbert Spencer. Él nació el 27 de abril de 1820 en Derby, Reino Unido. Fue creador del marxismo social de Gran Bretaña. En el año 1848 asumió la dirección de la revista The Economist. Spencer aplicó la teoría de la evolución a las manifestaciones del espíritu y los problemas sociales, entre ellos el de la educación, con su obra educacional, intelectual, moral, física. Él murió el 8 de diciembre de 1903 en Brighton, Reino Unido. Un dato curioso de el funcionalismo. Espero les agrade este tema que les voy a explicar y que apuntaran, porque si no apuntan, el profe los va a regañar o los puede reprobar, no sé. Un dato curioso es: en los primeros años del siglo XX, el arquitecto de la escuela de Chicago, Louis Sullivan, postuló un lema que se fue como haciendo muy conocido, y se dice que es el lema de esa escuela: la forma sigue siempre a la función. Para entender eso, se explica que el edificio o la masa tiene que ser igual, de la misma forma, nunca puede cambiar. Si una casa es de 2 pisos, solo tú la puedes cambiar, pero no se cambia mágicamente. Se tiene que cambiar con una forma de, con una fuerza humana. Él solo no se puede cambiar. Esto implica que si satisfacen los aspectos funcionales, la belleza arquitectónica seguirá
en su forma natural. Y lo que propone, o las propuestas del funcionalismo, es que propone que las sociedades disponen de mecanismos propios capaces de regular los conflictos y las irregularidades, así como las normas que determinan el código de conducta de los individuos, las cuales variarán en función de los medios existentes. Y esto lo que rige el equilibrio social. Ahora le toca a mi compañero Pancho, conocido Pancho o Francisco, o no sé cómo le gusta que le digan. Él sigue y a ver cómo le va. Nos vemos. Saludos.